En una cálida tarde del verano de 1980, un joven matrimonio decide coger sus caballos para dar un tranquilo paseo por el bosque. Uno de los caballos se desboca y derriba a la mujer. La autopsia confirmó que había sido un accidente, pero la familia no estaba tan segura. Condado de Hillsdale, Michigan, con una población de más de 40.000 habitantes. Esta tierra de granjeros en la que principalmente se cultiva soja y maíz es un lugar muy hospitalario en el que los amigos llegan sin avisar y siempre hay sitio en la mesa para uno más. Shannon Moore, de 25 años, era una joven sencilla y tranquila que se había criado en el cercano pueblo de Toledo, Ohio. Era muy buena estudiante. Y ya en primero decía que como iba a un colegio católico, se haría monja o enfermera. Y se hizo enfermera. En septiembre de 1979, Shannon Moore conoció a un soltero de oro de Hillsdale County, de 36 años, que se llamaba David Davis. Los dos se conocieron en la boda de una amiga. Shannon volvió de la boda de su amiga y le dijo a su madre: «Mamá, he conocido a un hombre estupendo. Y hemos pasado la noche juntos y lo hemos pasado maravillosamente. Me ha dicho que es millonario y que tiene granjas por todo Estados Unidos y en Belice y que me va a llamar. Hemos quedado en vernos». A mí me cayó bien desde el primer momento. Le gustaban mucho las actividades al aire libre. Le encantaba pescar y cazar. Pensé que era bueno para mi hija y eso era lo único que me importaba. Yo le dije: «Shannon, si le dejas escapar a este, es que estás loca». Después de un noviazgo de 8 semanas, Shannon y David se casaron y se fueron a vivir a una granja de David en Michigan. Parecía ser el lugar ideal para formar una familia. Compraron 2 caballos criados en Tennessee que les habían recomendado por su buen carácter. El 23 de julio de 1980, 10 meses después de la boda, Shannon y David cogieron sus caballos para ir a ver a su vecino, Dick Britton. ¿Qué tal el paseo, Shannon? Estupendo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Dick tenía un problema con una máquina de la granja, así que David se puso a ayudarle. Estuvimos como media hora arreglando la máquina. Y después vino Shannon y me preguntó si podían llevarse a nuestro hijo Norman a su casa. Y yo iba a darme la vuelta y decirle: claro, por supuesto que os lo podéis llevar. Pero David dijo: no, ya vendrás a buscarle por la mañana. La pregunta me la había hecho Shannon, pero el que contestó fue David. Así que lo dejé. Entonces David y Shannon se montaron en sus caballos y se marcharon. Hasta luego, Dick. Que disfrutéis el paseo. Vale. En vez de volver por donde habían venido, cogieron un atajo a través del bosque. Al poco rato, David volvió galopando a la granja de Dick Britton. Dick, ven, deprisa. Llegó a todo correr y tenía la camisa manchada de sangre. Estaba sudoroso y respiraba mal, como si hubiera estado enzarzado en una pelea o algo así. Desmontó apresuradamente y me dijo que Shannon se había caído del caballo y estaba gravemente herida. Davis dijo que el caballo de Shannon se había desbocado y que ella se cayó y se dio con la cabeza en una roca. Shannon estaba tendida boca arriba con los ojos cerrados y había sangre alrededor de la cabeza. Shannon estaba con la blusa desabrochada y sin zapatillas, lo cual le extrañó mucho a Britton. Vamos a llevarla al coche. De acuerdo. Shannon fue trasladada al hospital más próximo. Llegué al hospital dando bocinazos y salió una enfermera corriendo y le dije: necesitamos un médico, necesitamos un médico. Voy a la puerta a avisar a alguien, está muy grave. Llevaron el cuerpo sin vida de Shannon a la sala de urgencias, en donde los médicos trataron de comprobar sus constantes vitales. No tenía ninguna. La hora de la muerte fue establecida arbitrariamente a las 8:45 de la tarde. La herida que tenía Shannon en la nuca y los rayos X que le hicieron en el hospital coincidían con la explicación de David, que se había caído del caballo y se había dado un golpe en la cabeza. En el certificado de defunción se indicaba que la causa de la muerte se debía a múltiples contusiones craneales y en la zona cervical de la columna.
Como Shannon había muerto en un condado y se había levantado el acta de defunción en otro, no se le realizó autopsia debido a las distintas competencias jurisdiccionales. Ese fallo se convertiría en un gran problema para la familia de Shannon. Shannon Moore tenía dos grandes sueños en su vida. Uno, hacerse enfermera, y dos, formar una familia. Se había graduado en la escuela de enfermería y llevaba casada menos de un año. Su sueño de formar una familia nunca se haría realidad debido a un accidente montando a caballo en el que perdió la vida, con 26 años. Cuando los padres de Shannon, Lucille y Bob Moore, llegaron al hospital, el marido de Shannon, David Davis, estaba llorando en el pasillo. Instintivamente se abrazaron unos a otros como hacían siempre. Me estrechó y al abrazarme me pasó la mano por la cara y me fijé en que tenía 3 arañazos profundos, muy profundos. El padre de Shannon tenía otras preocupaciones. David insistió en que Shannon fuera incinerada. Bob Moore se opuso como católico. La familia Moore quería llevar el cuerpo de Shannon a Ohio para enterrarla allí. Y entonces intervino Dick Britton. Su madre estaba llorando y Bob también. Me puse duro y le grité: Dave, son sus padres. Le dije: aquí no la conoce nadie. Déjales que se la lleven a Toledo y la entierren allí. Le dije: a su gente irá a su tumba y le llevará flores. Le dije: ella no conocía a nadie aquí. Entonces se echó atrás y dijo: ¿está bien? Al día siguiente, los alguaciles del departamento del sheriff de Hillsdale County se trasladaron al lugar del accidente. Encontraron la maldita roca, la única roca que había en esa zona. A poca distancia estaban las zapatillas de Shannon con los cordones desatados. Y había una parte del terreno en el que la hierba estaba enredada. Echaron un vistazo e hicieron algunas fotos y se marcharon. Yo les pregunté sobre lo de las zapatillas y me dijeron: no, puede quedárselas. Durante los días siguientes, los Moore hicieron los preparativos para el entierro de su hija. Los padres de David, a los que los Moore no conocían, asistieron al funeral. Y lo que les dijeron dejó muy claro que todo lo que les había contado David a los Moore sobre su pasado era mentira. No era millonario. No tenía granjas por todo el país. Y más increíble aún, era el hecho de que había estado casado anteriormente y tenía 2 hijas. Los Moore creían que la muerte de su hija no había sido un accidente. Dick Britton llegó a la misma conclusión por algo que le había dicho Davis al día siguiente de la muerte de Shannon. A la mañana siguiente estábamos sentados en mi casa y me preguntó por el vecino. Me dijo: ¿sigue queriendo vender su granja el vecino? Y yo dije: ¿qué? Y dijo: es igual. Y me quedé pensando: ¿cómo se le puede ocurrir la idea de comprar una granja al día siguiente de la muerte de su mujer? Después se fue y me quedé pensando en eso. Me quedé pensando que aquello no era normal. Una semana después de la muerte de Shannon, Dick Britton y los Moore fueron a hablarle de sus sospechas al sheriff de Hillsdale County. Los Moore descubrieron que Davis había suscrito un seguro de vida para Shannon de $330,000 durante los 10 meses que estuvieron casados. Los Moore exigieron una autopsia y el cuerpo de Shannon fue exhumado al mes de su muerte. La autopsia reveló un corte de 9 centímetros en la nuca de Shannon y varias heridas en la espalda, en el hombro izquierdo, en la parte alta del brazo derecho, en la mano derecha y en la mejilla izquierda, pero no encontraron pruebas de que hubiera sido una agresión. El forense concluyó que Shannon había muerto por una contusión cerebral. El departamento del sheriff dio el caso por cerrado. Lo crea o no, cuando la trajeron la primera vez y dijeron que no había pruebas, pensé que se les escapaba algo. Tenía que ser así. Comprendí que teníamos que seguir adelante de una forma u otra porque algo iba mal. Los Moore no eran los únicos que tenían sospechas. Billy Bowles, un reportero de la prensa libre de Detroit, desveló información devastadora sobre David Davis.
describiéndole como un mentiroso consumado que vivía del dinero ganado en reclamaciones sospechosas a las compañías de seguros. Una reclamación había sido por un incendio cuestionable en una granja que había tenido Davis. La casa abandonada de la granja se incendió y recibió $30.000 del seguro. El granero se incendió misteriosamente mientras él estaba de viaje y cobró $6.000 del seguro. Además de todo eso, había dejado un empleo en la Chrysler después de sufrir un dudoso accidente y cobraba una compensación del sindicato y de la seguridad social. La investigación de Bowles reveló, entre otras cosas, que Davis había estudiado farmacología en la universidad. Con esta nueva información debajo del brazo, la familia Moore solicitó al fiscal general del estado que se abriera el caso. La autopsia de Shannon reveló que había muerto de un solo golpe en la cabeza. El detective Tom Brooks tenía dos teorías. La primera era que aquella joven realmente se había caído del caballo y se había golpeado en la cabeza con una roca, que realmente había sido un accidente. Y la segunda, que él la había matado. En mi opinión, la única forma en la que pudo haberla puesto en la posición necesaria para golpearla contra la roca hubiera sido inmovilizándola totalmente. Así que estudiamos la posibilidad de que la hubiese drogado, que la hubiese dado algo que la paralizó, pero dejando que el corazón siguiera palpitando y se mantuviera viva. Como Davis había estudiado farmacología, la policía preguntó a los veterinarios locales cuáles eran los medicamentos que daban a sus animales que pudieran causar parálisis. Uno de los medicamentos que mencionaron era un potente relajante muscular llamado sucinilcolina, que se emplea en cirugía de animales. Una vez que hace efecto la anestesia, después te administran sucinilcolina. Y lo que hace es paralizar completamente toda la masa muscular. No afecta al corazón, pero toda la musculatura intercostal, que es la que nos ayuda a respirar y posibilita la respiración voluntaria, queda completamente anulada. También se emplea en humanos. En altas dosis, la sucinilcolina puede ser mortal. Pero había un problema. Nuestro organismo descompone la sucinilcolina casi de inmediato y por lo tanto resulta una sustancia imposible de detectar. Si esa era la sustancia que Davis le había administrado a Shannon, había cometido un asesinato. En los 7 meses posteriores a la muerte de Shannon Moore, su marido David Davis vendió su granja de Michigan y se trasladó a las Bahamas, donde vivía en un barco con su nueva novia. Davis estaba esperando a que concluyese la investigación sobre Shannon para poder cobrar los $330.000 del seguro de vida. Aunque la autopsia era consistente con la versión dada por Davis sobre la muerte de su mujer, el escenario del crimen no lo era. Davis había dicho que Shannon y él iban de vuelta a la granja cuando el caballo de Shannon se desbocó, la tiró al suelo y se golpeó contra una roca. Pero la roca contra la que se dio era la única que había en 100 metros. Por alguna razón inexplicable, la blusa de Shannon estaba desabrochada y sus zapatillas se encontraban a unos metros de distancia. La hierba estaba enredada en su cuerpo. La policía se preguntaba si Davis podría haber inyectado a Shannon algún tipo de sustancia paralizante, como la sucinilcolina, antes de su muerte. No existían análisis conocidos para identificar la sucinilcolina. Pero los científicos locales habían oído hablar de un nuevo test desarrollado en Suecia que estaba teniendo cierto éxito en detectar la sucinilcolina, incluso en tejidos muertos. El doctor Robert Forney y Tom Carroll llevaron muestras de tejidos de Shannon al Instituto Karolinska en Suecia. Hizo falta un equipo de toxicólogos haciendo pruebas durante varias semanas para extraer una muestra que pudieran analizar. Trabajábamos 10 horas al día, intentando perfeccionar el método, y una vez que logramos perfeccionarlo, nos pusimos a analizar los tejidos de Shannon. El análisis se realizaba con un espectrómetro de masas que bombardeaba las moléculas químicas con iones descomponiéndolas en sus elementos básicos.
La fragmentación crea una especie de huella dactilar química que puede compararse con otras huellas dactilares químicas para establecer una identidad desconocida. Después de semanas haciendo centenares de pruebas, los científicos vieron una posibilidad. Miré hacia un rincón y en ese rincón vi una hoja de papel, y en esa hoja estaba el típico registro del espectrógrafo de masas que da la succinilcolina. Y ese registro, como se demostró con posterioridad, pertenecía a los tejidos de Shannon. Y aquello provocó un verdadero escándalo. Cuando los fiscales de Michigan se enteraron de la noticia, se quedaron encantados, pero no consideraron que era suficiente. Querían más pruebas. Necesitaban saber dónde le había inyectado Davis a su mujer. En consecuencia, fue exhumado el cuerpo de Shannon por segunda vez. La gran mayoría de las heridas sufridas por Shannon se encontraban en el lado izquierdo de su cuerpo, el hombro izquierdo, el lado izquierdo de la espalda y el lado izquierdo de la cabeza, lo cual indicaba que la caída se había producido por el lado izquierdo. Sin embargo, en su lado derecho había una herida en el cuadrante superior del brazo derecho y en la mano. Esas eran las únicas heridas que tenía en el lado derecho. El doctor Forney reunió muestras de tejido de las heridas y regresó a Suecia. Descubrió que en la muñeca derecha de Shannon y en la parte superior del brazo había una concentración mayor de succinilcolina que en los demás tejidos, lo cual indicaba que Davis se lo había inyectado 2 veces. En base a esas pruebas, David Davis fue finalmente acusado del asesinato de Shannon Moore. Cuando la policía fue a detener a Davis, no le encontraron. La búsqueda de Davis se prolongó durante meses y años. La policía sostenía que David Richard Davis había matado a su mujer inyectándola una sustancia letal y después aparentar que la muerte se había debido a un accidente de caballo. La sustancia que supuestamente utilizó Davis era indetectable, pero un equipo de toxicólogos decididos la encontró. Durante 8 años y medio, Davis eludió a la policía hasta que por fin le localizaron. En la televisión pública se emitió un reportaje sobre el asesinato de Shannon y una antigua novia de Davis dio el soplo a la policía. Me llamó y habló de un individuo que ella pensaba que era David Davis. Ella le conoció por un nombre distinto. Sin embargo, se mostró muy reacia a colaborar porque temía por su vida. La mujer que llamó dijo que Davis estaba viviendo con una nativa en la Samoa Americana, bajo el nombre de David Meyer Bell. En los 8 años posteriores a la muerte de Shannon, había vivido en California, en Alaska y en Hawái, y había recibido clases de vuelo convirtiéndose en un experto piloto de avionetas. El FBI detuvo a Davis en el aeropuerto de Pago Pago y le llevaron a Michigan para ser juzgado. Sabemos que cortejó y salió con varias mujeres antes de Shannon y que a todas les pidió matrimonio en un cortísimo periodo de tiempo. En unos 14 meses ya se lo había pedido a otras 5 mujeres. La primera que le dio el sí se convirtió en su víctima. Bloomer dijo que el móvil había sido el dinero y que el asesinato había sido premeditado. Los fiscales sostenían que después de salir la pareja de la granja de Dick Britton, Davis coaccionó a Shannon para que desmontase del caballo con el pretexto de mantener relaciones sexuales. La pareja tenía por costumbre hacer el amor al aire libre. Según los fiscales, mientras Shannon se estaba quitando la blusa y desatándose las zapatillas, Davis la sorprendió por detrás y le inyectó la succinilcolina en el hombro. La inyección no tuvo efecto inmediato. Los dos forcejearon rodando por la hierba. Entonces golpeó a Shannon con una piedra y le volvió a inyectar. Esta vez en la muñeca. La dosis le provocó la muerte en el acto.
Si te ponen una inyección fuera de un hospital donde pueden ayudarte a respirar con un respirador, puedes morir de asfixia. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Shannon Davis. Yo creo que la sucinilcolina respondió a la constante pregunta en la mente de los miembros del jurado, que si no había muerto de la caída del caballo, ¿quién la había matado? Necesitábamos tener esa respuesta para el jurado. El jurado estuvo deliberando durante 2 horas y media. El corazón me latía muy fuerte. Pensaba que por fin ya le teníamos. David Davis fue declarado culpable de homicidio en primer grado. Recuerdo que el público que abarrotaba la sala rompió en aplausos y que, en vez de quedarme por allí dando la mano a la gente, tuve que irme. Había una biblioteca jurídica al lado del juzgado y tuve que entrar en ella. Estaba muy emocionado. Fue condenado a cadena perpetua. Recuerdo que después fuimos al cementerio y que mirando su tumba dijimos, le hemos cogido. Era tan buen embustero que no me extrañaba que nos hubiera engañado. Pero pienso en mi hija viviendo todo ese tiempo con un asesino y nosotros sin saberlo. También pienso que debía haber sospechado algo y que no lo hice.